Buenas a todo el mundo, estamos hoy en una ocasión especial, un vídeo que teníamos que hacer y un tipo de vídeo que queremos seguir haciendo con más invitados. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Andrés Hurtado, es el seudónimo con el que nuestro invitado de hoy llega a nuestro canal. Una persona que viene de contexto islámico, musulmán, con la que vamos a hablar de islamización, de la propia religión del Islam, del problema migratorio en España, igual que en Europa, y que espero que sirva para que mucha gente, pues oyendo a alguien que viene justamente de ese contexto, entienda la gravedad de un asunto que parece que no se considera ni un problema en los medios, ni por parte del gobierno, ni de nadie prácticamente. Así que nada, hoy pues obviamente estamos Roberto y yo aquí para hacer la entrevista. Y Andrés, ¿cómo estás, Andrés? Muy buenas. En primer lugar, agradecerle a ambos que me deis la oportunidad de expresar una opinión y un pensamiento que parece que no se puede expresar y que no se le da voz. No se le da voz desde ningún canal ni desde ninguna institución a las personas que de verdad sufren los peligros de la islamización y del radicalismo. Muchas gracias y muy bien. No, hombre, Andrés, estábamos hablando antes justo, hay muy poca gente que venga del ámbito islámico y que hable de este problema. Y bueno, es una de las razones por las que te pones un seudónimo y una careta. O sea, ¿cómo, cómo es, desde tu perspectiva, expresarte en contra de la religión islámica? ¿Cómo se percibe desde la comunidad musulmana en sí mismo? Pues nadie sabe qué hago. Yo no puedo decir lo que hago ni lo que pienso a prácticamente ninguna persona que sea de esta religión. Sí es cierto que algunos de mis amigos lo saben, pero lo llevamos un poco en secreto porque para mí y para mis amigos, que algunos también lo piensan, pues es peligroso. Es peligroso porque puede ser atacado de forma física o quizás psicológica, pero em, es peligroso. No cualquiera se atreve. Es curioso porque siempre se habla de convivencia, de pluralidad, de diversidad, de islamofobia. eh, y después vemos esto, que hay comunidades religiosas que no admiten la crítica y que, bajo mi opinión, no hay pretensión de integrarse. ¿Tú crees que es posible esa convivencia, que es posible esa integración de lo que hablan desde los progres o esta visión woke del mundo en el que todos somos uno? ¿Crees que es posible? Yo creo que hasta que no se abandone la idea de que el libro sagrado musulmán es la cruda realidad y que todos los demás son inferiores a esta religión, creo que va a ser totalmente imposible poder convivir y vivir tranquilo teniendo a este tipo de personas metidas en nuestras sociedades, porque se creen superiores a los demás y tachando bajo el pretexto de que los demás son infieles y que ellos tienen la verdad absoluta, pueden hacer cualquier barbaridad, pueden lanzarse a hacer cualquier cosa. Y claro, la gente que os salís de ahí, claro, para ellos es el peor de los crímenes, Es ¿no? Porque, claro, la, vais de la, la verdad a algo que no lo es. efectivamente, según la mayoría de personas entendidas en el Islam, son personas con problemas mentales las que salen del Islam, son personas que tienen algún tipo de patología y para ellos son, vamos, el anticristo, el Claro, a mí anticristo. me parece horrible en los propios países donde hay mayoría musulmana, pero claro, muchos de vosotros o habéis nacido aquí o habéis venido aquí muy pronto, y claro, que en suelo europeo vosotros os veáis condicionados con esto cuando veis que hay otra gente que haya Totalmente. cultura cristiana, atea, lo que sea, que pueda hacer su vida y vosotros no, claro, tiene que ser chocante porque estáis en el mismo sitio y a En vosotros el no mismo os sitio. permite. Efectivamente. A mí lo que más rabia me da es que yo soy la tercera generación en España, Ujú. nacido en España, y, y ni aún así puedo librarme de este tipo de pensamiento y de amenaza, simplemente por tener un abuelo o un bisabuelo musulmán. Yo desde el primer momento no quise saber nada de esto, me informé bastante, por eso sé lo peligroso que es,
pero no toleran la crítica ni el pensamiento libre, que es como un adoctrinamiento, que lo es, ¿no? Es algo duro y que, sin embargo, se idealiza como exótico, distinto, ¿no? Es- ¿Tú crees? O sea, porque claro, hay gente que dice, bueno, se queda en las comunidades, se queda como algo privado de cierta gente y no se extiende. ¿Tú crees que esto se está extendiendo? ¿Que puede afectar más negativamente a más gente en España esto? eh, a los primeros que les va a afectar la entrada masiva de este tipo de ideología son a las personas que promueven que entren en este tipo de ideología. Eh, el progresismo que defiende que este tipo de cultura conviva son los primeros en desaparecer. Lo primero que van a hacer este tipo de personas cuando se encuentren con poder y en un alto rango social va a ser eliminar todo pensamiento que no sea lo suyo, empezando por los más liberales. Eso De es hecho, curioso. hay una Irónicamente, imagen. Perdón. que irónicamente están cavando su tumba. Sí. Están cavando su- Hay unas imágenes que se han viralizado bastante de gente estilo Black Lives Matter, es decir, blancos acomplejados, defendiendo cosas que no tienen ningún sentido. Y yo he visto a gente queer, transexual, con carteles de Love Islam, de como Alá quiere a todo el mundo y cosas así. ¿Qué Sí. piensa, o sea, qué piensan los musulmanes sobre esta cuestión? ¿O qué piensa el Islam sobre esta cuestión? Pues en los libros islámicos lo primero que nos encontramos es que el hombre afeminado está maldito. Y, Vale. y al estar maldito es como la escoria de la sociedad. Es como la prostitución o cosas así, pero que son la escoria de la sociedad. Y en países islámicos los arrojan desde campanarios. Eh, en el siglo XXI, en el 2024, si indagáis en Internet, en estos países aún se arroja desde altos pisos a personas por su orientación sexual y una vez caen al suelo los lapidan. O Madre sea mía. que cualquier queer que defienda este tipo de ideología o no tiene ni idea de la vida o realmente lo hace con un film muy cruel, muy cínico. Es que claro, es un choque cultural increíble. Es como las Eso feministas islámicas, ¿sabes? O sea, a mí me es recuerda a otro, esto. es otro sinsentido, es algo que no entra en la cabeza de nadie. Viendo cómo Claro, están las mujeres en estos países. claro, que feminista islámica hay aquí, pero en los países islámicos no Claro, sabes qué. en los países islámicos carecen, que es donde deberían de estar. Sí, En vez sí, de coger y irse a esos países y luchar ahí, aquí nos venden una falsa brecha, una falsa diferencia social, pero donde hay que denunciarla no se denuncia. Es Hay muy... un fenómeno ahora en redes que tú habrás visto, y supongo que te dará especial rabia como a mí, de que ahora hay mucho influencer, mucho podcaster que se dedica a promover el Islam. A La mentir, se mayoría, dedican a mentir. muy lamentable. A mentir. Son personas que yo los considero maquilladores y manipuladores sí, sí. de las escrituras, porque muchísimas personas de estas, se me ocurre el chico este, el Yados egipcio, ¿no? Sí. El moreno que se dedica Lo a decirle, conocemos. Perdón, sí, sí. que se dedica a decirle a los demás la forma de vida que tienen que llevar para ser personas de valor, cuando, cuando se dedica a tergiversar, manipular y mentir en muchísimas de las cosas en las que dice. Es por eso que yo algún día siempre he tenido, mi sueño húmedo es encontrármelo y poder hablar con este personaje. Sí, le gusta mucho hablar, pero no aparece Y después. de ¿Sabes? hecho, muchos son Luego nunca aparece. convertidos. Hay algunos que se han convertido, que en el Islam ellos hablan de que el Islam es el estado natural y ellos no se han convertido, que han vuelto cuando... Se, llaman, se autodenominan regresados. Buah, es Fija- brutal. Fijaos el adoctrinamiento, el lavado cerebral al que están sometidos. Se autodeterminan regresados. ¿Regresados a dónde? Es que Si tú no has incluso nacido.
En el propio cristianismo entienden el proceso de llegar a la fe y todo como un proceso que se tiene que dar de manera gradual y tal, y que es normal. No. En el Islam es algo que efectivamente se plantea in natura Claro, y que los que están fuera son Es infieles que es irreal. desde el El primer Islam momento. existe de una época más reciente que el resto de lo que son las religiones del libro. O sea, es que es más reciente, o sea, es que es innegable dónde surge, con es, quién, en qué año, todo. es la más moderna de las tres y la más Y peligrosa. Es una locura. Simplemente es imponer el pensamiento. Por eso yo llevo esta máscara, porque si me querrán imponer a mí la ley divina. sí, está Simplemente claro. no van a Está tolerar claro, yo no he cualquier. visto a mucho cristiano tapándose la cara para criticar al cristianismo o incluso a judíos. O sea, es curioso de verdad tener que estar viviendo esto mientras la izquierda nos habla de que llega la extrema derecha, la censura y la dictadura y le dan Contra la alas a comunidades religiosas y políticas donde la gente tiene que acabar así. Es que no lo puedo entender. 3 generaciones en España. O y sea, aún, es que... y Perdona, aún perdona, es un. dime. Sí, 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 sí. Es increíble. Pues es increíble sí, en estos años y además en el contexto histórico en el que nos encontramos y el lugar, sobre todo, en la Europa que se supone que es la civilización más avanzada, pues aún así estamos importando peligro a nuestras sociedades y lo vamos a pagar caro, como nos despertemos, lo pagaremos muy caro. Es que hay mucha gente que, incluso imanes, etcétera, que hablan de la recuperación, que hablan de Eurabia, que hablan de Al-Ándalus, que no se Ellos cortan a sueñan, la hora de ser una religión de conquista. es la religión de la conquista, surgió así, se extendió así y sigue así. En el año 70 el presidente argelino dijo que iban a conquistar Europa por el vientre de las mujeres, cosa que se acabará dando viendo la natalidad y comparándola con la de las personas europeas. Pero sí es cierto que el musulmán cree que tierra conquistada ya es tierra musulmana para siempre, siempre será musulmana. Y si los otros recuperan esa tierra, son como los intrusos. Por ejemplo, ahora mismo los españoles en el Al-Ándalus son los intrusos de su tierra y ellos sueñan con recuperar esa tierra mediante la conquista y derramando sangre. ¿Tú crees que el Islam es una religión de paz? Porque yo he escuchado esta frase tantas De paz y veces. amor. Es De que paz es y amor. Eso es la gran mentira del siglo XXI. Eso es lo Es que peor en que todos los puede. sitios, Cuando, pero hablo en claro, series, en películas, o sea, siempre, no, el sí, Islam sí, es sí, paz, lo que haces tú no es Islam. sí. Bueno, El hecho de decir que el Islam no es lo que hacen todos, es lo que yo te diga, a mí eso me deja perplejo, porque cada uno te dice una forma de Islam diferente. Pero luego cuando el ISIS comete algo, te califican de que eso no es Islam, que eso no es Islam, que eso no es Islam. Y realmente los que cumplen a rajatabla los versículos del Corán son ellos, son los más sensatos, los de los países árabes. Por eso te digo que el problema es la religión en sí, inculcar esa ideología. Es una religión, no es una religión que te diga algo y según la interpretación te lo puedes llevar al extremo. Es extrema. En su composición es extrema. Porque podemos encontrar hasta 255 versículos que te invitan a la guerra. Y no encuentras versículos que te inviten al diálogo, te invitan a golpear a enemigos, a decapitarlos, que es por eso por el que la decapitación islámica está escrita en estos libros islámicos. No es algo que se haya inventado. Y es algo que el profeta del Islam puso en práctica. Y es tenemos que hablar, algo aberrante. Andrés, tenemos que hablar del profeta. Yo sé que tú quieres hablar del Bueno, antes profeta. de eso, me gustaría que puedas playarse y dar una definición o una opinión sobre el Islam en sí. Sí, bueno, el Islam para mí es un movimiento social político que le surgió a una persona en Arabia en el siglo VI y que lo utilizó para ganar poder. Ganó un poder inmenso, tanto poder que hasta hoy en día sigue habiendo seguidores y feligreses, y que lo usó para conquistar Arabia. Se conquistó Arabia y se pasó a cuchillo a cualquiera que no comparta esas ideas. Para mí es un movimiento social y político.
Sí, porque se suele despolitizar mucho al Islam, ¿eh? Como si no Sí, tuviera claro, ninguna pero relación. el Islam y la política van hermanadas, están muy, muy, muy ligadas. No existe la política sin Islam en los países árabes. Luego, lo que Curioso. estaba diciendo Pau de Mahoma, claro, porque yo he visto un podcast del el tío este que parece un pervertido sexual, el pervertido este de la El barba, Barbas. se pone a hacer vídeos de Abdullah, así como imitando a, no sé, al demonio. Sí, Yo he visto podcast bueno, fragmentos, ¿no? De esta gente y te leen fragmentos del Antiguo Testamento en el que se dicen barbaridades. Pero es que el Antiguo Testamento es muy anterior al Islam, eso hay que efectivamente. tenerlo en cuenta. Y el Nuevo Testamento es la nueva alianza que niega la antigua, porque la supera. Entonces, claro, me da igual que me saquen cosas del Antiguo Testamento, de, aquí mira lo que pone aquí de la violencia. Ya, pero lo que rige realmente, lo que es lo importante para los cristianos, es el Nuevo Testamento. Y no es equiparable, y eso que es anterior al Islam, no es equiparable al Corán. Yo creo que no hay forma posible. Y aparte el Corán no se rige, o sea, perdón, el Islam no se rige solo por el Corán. Es que hay otros textos que empeoran aún más la situación. El remix. Ojalá fuera solo el Corán, exactamente. Pero el tema es que la justificación que le dan a la barbarie que tienen en su religión es compararla con religiones muchísimo antiguas. Pero eso nunca va a limpiar el Islam. Que en el Antiguo Testamento ponga una barbaridad no quita que en el Corán también la ponga. Donde tenemos que... Sí. Hay una pregunta que te quería hacer, porque claro, yo cuando he debatido con alguno, me dice, no, pero es que tú no lo entiendes, porque el Corán que tienes está traducido, y claro, si no es en árabe, no es en el idioma del profeta, entonces no sirve. Y es como, claro, no lo puedo leer, pero sí puedes conquistar mi país, ¿no? El argumento más clásico de esto no es que el árabe tiene 8 millones de palabras y que no se puede traducir no sé qué. Entonces no sé para qué existen las traducciones. Las traducciones existen para que las personas de otro país entiendan lo que pone. Y yo creo que cualquier idioma se puede traducir y se puede entender. No, eso está demostrado por los lingüistas. Cualquier idioma se puede traducir. Hablar un idioma no te hace ver la realidad de otra manera. No te hace ver la realidad de otra manera. Hablar un idioma distinto al de otro. Eso Pero está es que la demostrado. justificación es que como el árabe es súper riquísimo en vocabulario, ya no, tú como eres español tienes que hacerme caso a lo que yo te diga. Y tienes que hacer lo que yo te diga. Es algo increíble. Claro. Pero luego ellos para criticar la Biblia no le hace falta conocer ningún idioma, ninguna historia, nada. Para asegurar y afirmar que la Biblia está tergiversada, que eso es demoníaco, que eso es tal, no necesitan conocer arameo, no necesitan nada. Claro, es que de hecho en la Biblia hay discusiones académicas sobre ciertas traducciones que se han hecho y que se han instaurado institucionalmente. Hay versiones de la Biblia. Sí. Hay. El Corán se considera también un libro muy, muy puro, pero de puro no tiene nada. El Corán surge en el año 650 tras la muerte del profeta. Y al redactar ese Corán se redactaron 60 diferentes. Lo que pasa es que el tercer califa ortodoxo eligió uno y quemó todos los demás. O sea que fiable tampoco es. A ver, yo como tengo una concepción materialista, para mí todos los profetas este es el profeta falso, el mío es el de verdad. Claro, para mí todos son falsos. Entonces, claro, yo que la argumentación sea el mío es el mejor porque es el que mejor interpretó lo que decía Dios y demás, claro, para mí es un argumento que no vale para nada. Es un argumento sin sentido, es un argumento ilógico. Es un conjunto de reglas que se hacen para dominar poblaciones y para instaurar una serie de leyes que rijan el desarrollo normal de la sociedad. Porque ¿por qué el Islam prohíbe el juego? Porque ¿qué hacían los mercaderes? Jugarse hasta la vida. Entonces hay cosas que había que prohibir. El tema de no comer cerdo, evidentemente hubo problemas con las enfermedades de los cerdos y por eso era un animal impuro. Y todas las religiones, la cristiana, también tiene reglas así. Pero claro, son reglas de una época concreta, en un contexto, y esta gente, desde mi punto de vista, no ha sabido adaptarse ni quiere y lo extrapolan ahora. Efectivamente, el problema es que nos estamos llevando unos textos del siglo VI de Arabia
al siglo XXI en Europa. Y es algo que no tiene recorrido, es algo que no tiene razón de ser. Y eso no puede ser instaurado bajo ningún concepto en la sociedad actual. Después de 1400 años no puede seguir un texto arcaico, vetusto y anacrónico presente en esta sociedad. Y me gustaría también, bueno, no sé si habrás leído a Oriana Fallaci. Yo, el día que te vea, te regalo alguno de sus libros sobre el Islam. Sería un honor. Es una autora que hablaba, está muerta ya. Ella fue de la resistencia antifascista de Italia, de que mataba a nazis, o sea, de pelear contra el fascismo de verdad, no como los progres de ahora. Claro. Y ella hizo un poco una cruzada contra el Islam y contra la barbarie que representaba en Europa. Y ella hablaba, es una tesis que ella defendía y que yo defiendo también, que ella decía que estábamos en guerra, que ellos lo saben, pero nosotros no, y que nos van comiendo terreno. ¿Qué piensas sobre este tipo de afirmación? Y una cuestión, esto es cultural y religioso, no es una cuestión, porque ya me conozco a la gente, de racismo. O sea, aquí estamos con Andrés y para mí es uno más de la pandilla, porque el problema no es ni el color de piel, ni que tu abuelo fuera no sé quién, eso me da igual. A mí me importa lo que haces ahora y lo que eres ahora. Y no es una cuestión, es una cuestión religiosa y una cuestión cultural, por lo tanto. O sea, lo quiero dejar claro para que la gente no piense de, no, es que en la presentación acabamos de hablar de que él era de origen de un contexto musulmán. Pero es que a mí eso me da exactamente igual. A mí me importa lo que es ahora. Y precisamente la gente que es ex-musulmana son los mejores compañeros que podemos tener para frenar esta barbarie, porque lo conocen de primera mano. Acertadísimo, Roberto. Para mí es un honor contribuir a esta causa porque es lo que creo que es ya un pecado callarse y creo que ya estamos llegando a un punto donde estamos obligados a dar la cara, aunque no sea literalmente, pero a dar un paso al frente y decir la verdad de lo que es esto, por lo menos para concienciar a la gente que son engañados, son manipulados y los meten al Islam de una forma necia. Y una vez dentro del Islam ya no se pueden salir porque están condicionados, son muchísimas obligadas a cumplir una serie de reglas y ya no pueden salir y se ven que han cometido el mayor error de su vida. Y para intentar evitar eso en la medida de lo posible, yo no callaré. Seguiré diciendo lo que digo y seguiré en lucha. Yo también tengo una cruzada contra el Islam porque creo que hay que o mejora y evoluciona o hay que acabar con él, porque de otra forma ellos no van a parar. Si ellos pudieran, nos quitarían de en medio. Yo, hoy otro mito que a mí, bueno, yo discutía antes con uno que es de aquí del Centro Islámico, de Leganés, y me hablaban de lo que hace el buen musulmán. Pero claro, yo aquí quiero dar tu opinión. Es que el buen musulmán es el que peor nos viene a Occidente. Es decir, el buen musulmán es el musulmán rigorista. El buen musulmán es aquel que justo nos quiere imponer este tipo de cosas porque ellos tienen la verdad absoluta y al final, pues, claro, tiene vocación universal. Claro, el verdadero racismo viene de parte de ellos porque literalmente se creen por encima de los demás. Te van a mirar siempre por encima del hombro creyéndose que ellos poseen la verdad absoluta y que tú eres un infiel, analfabeto y que no tienen ni idea de su religión ni de la verdadera paz y la armonía. Pero la paz y la armonía viene con la imposición, la obligación y la muerte si tú no te sometes a eso. Por lo tanto, el verdadero musulmán es el que lleva a cabo los dichos del profeta y el Corán, que es auténticamente la barbarie absoluta. La barbarie absoluta. El verdadero musulmán no puede seguir en esta sociedad. Yo veo, por ejemplo, este mal, que para mí es un mal, lo veo mucho en, por ejemplo, la típica chica española que está un poco perdida en la vida y acaba con un musulmán. Que no digo con alguien de determinado país, o sea, que no lo generalizo, sino con un musulmán. Y al final yo lo veo en el barrio, hay gente que desaparece literalmente, porque de tener una vida exterior y amigas, etcétera, de repente desaparecen. Yo en uno de estos personajes que tienen podcast y demás, yo me acuerdo de uno que hablaba que decía, ¡ja! Mi mujer no puede tomar café con nadie, tiene que esperarse en casa para tomarlo conmigo.
O sea, es que fijaros qué tipo de mentalidad. Madre mía. Y habrá gente ultraconservadora que diga, pues yo pienso igual, pues estás en el lado malo de la historia. Una mujer, al igual que un hombre, se puede tomar un café con quien le dé la gana y puede tener amigas y puede quedar con ellas y puede hacer lo que quiera. Y yo ver a esta gente que ese buen musulmán no puede permitir que su mujer, que encima es española, se tome un café con sus amigas de toda la vida, es demencial. Y este mismo podcaster, te lo cuento todo porque me gustaría que dieras tu opinión, este mismo podcaster es el que se dedica a decir lo de Abdullah, porque luego hablan de racismo y de otras cuestiones, pero son los más racistas. O sea, ¿qué hace ese tipejo llamando a los niños a que no se junten con españolas si no se convierten al Islam y son sumisas? O sea, si una mujer tiene una cultura que no es la musulmana y no va a renegar de ella, que era algo malo. ¿Quién es el racista? ¿Quién es el que segrega? Efectivamente, son los más racistas porque nunca toleran la cultura, ni viviendo en España. Es que ni viviendo en España, que es el país que lo acoge, los países europeos lo acogen, le dan un trabajo, le dan una vida, un futuro mejor, y aún así buscan la segregación, el confrontamiento, buscan el ruido y la polarización, se juntan en guetos, no dejan que sus hijos o sus hijas, muchísimo menos. Si tienen una hija, no se puede juntar con un cristiano, con un español, porque está prohibido, ¿no? En el Islam, el hombre puede estar con una mujer que tenga otra religión del libro, pero al revés no, si no me corriges. Efectivamente, la mujer no puede estar con un hombre cristiano, a no ser que se convierta antes este hombre. Ya, claro. Y el hombre sí puede estar con una cristiana. Pero veniendo al caso de esto de encerrar a las mujeres, viene redactado que el hombre que no sea celoso va al infierno. Es que de ahí viene el hecho de que sean tan posesivos con las mujeres, tanto de que no pueden tener amigos muchísimo menos, que no puedan salir por donde quieran, a la hora que quieran. Vamos, que la mujer pierda la libertad, porque ellos creen que si no eres celoso vas al infierno. Y hay otra cosa que quiero hablar, que esto va a ser polémico, porque hay mucha gente incluso gente que está en contra del Islam en general, pero luego romantiza el de determinados países como Irán y Siria, y de que hay un Islam bueno y otro malo y cosas así. Yo de esto quiero dar mi opinión y me gustaría que me dijeras lo que piensas al respecto. Obviamente, la gente me dice, no, pero yo discutía con del centro islámico. La cultura islámica no existe, me decía él. Y yo le dije, no, sí existe, porque es algo transversal a todos los países donde se implanta y que impregna la cultura que hay. Obviamente se le pegan cosas, es decir, hay tradiciones en países musulmanes donde, por ejemplo, se hace la ablación y hay en otros donde no. O llevan un tipo de velo o llevan otro tipo de velo. Es decir, hay cosas que cambian porque son las tradiciones de sus territorios. Pero es que el cristianismo también lo hizo, mismamente con la adopción de las fechas de celebraciones que coinciden con las festividades que había anteriormente en la época pagana. Es decir, obviamente las religiones siempre cogen cosas de las culturas de los sitios para fidelizar a la gente. Pero yo creo que negar que el Islam tiene una serie de cosas que son transversales en todos los países musulmanes, yo creo que es mentir. No sé qué piensas tú al respecto. Yo el argumento de eso es cultura y no religión es un argumento paupérrimo. Eso no, porque la cultura viene impregnada de religión, como bien has apuntado, pero es algo que no escapa una de las otras, van ligadas. Por eso precisamente la cultura de estos países no se bebe alcohol, no es culturalmente. Y como bien has apuntado, el tema del velo, cambia el tipo de velo en cada país según la cultura, pero el velo está presente, que es de la religión. Lo que comparte esa cultura es que tienen el velo puesto por cultura que viene de la religión. Por lo tanto, la cultura y la religión van ligadas y hermanadas siempre. Por eso hacen lo que hacen. Y siempre que se habla de buen musulmán, es que lo quiero decir porque siempre que se habla del buen musulmán y de, no, es que yo tengo amigos musulmanes, felicidades. Pueden ser la excepción, pero la norma general es que se implante lo que estamos hablando. Es que yo, por ejemplo, he visto como un debate entre unos, es que yo a esta gente veo lo que dicen. Sí. Y hablaba de que hay mucha mujer pecadora que va con el hijab, pero van en vaqueros. Y con tacones. Y claro, que eso, hombre, eso... De hecho, el Yados egipcio
decía que lo del velo y demás, que era Era fantástico, protección, porque era en realidad protección. protege a la mujer. Y dije, sí, protege a la mujer de depredadores enfermos. Pero en una Claro. sociedad digna, la mujer puede ir como le dé la gana y que nadie la viole ni haga absolutamente nada. Porque es que esto de comportarse literalmente como simios en celo, pues yo creo que en una sociedad humana desarrollada, pues no debería de pasar. Efectivamente. Para ellos la solución a que tengan las tasas más altas de violaciones es cubrir a la mujer y no tratar el tema y el problema psicológico que tienen esos hombres. Para ellos la solución de... y aún así siguen con las tasas más altas de violaciones, de agresiones sexuales, Qué curioso, si están porque, todas tapadas. Es imposible que pase algo así. claro, es imposible. Pero no sé cuándo piensan darse cuenta de que el problema radica en los hombres. Es que vaya tela. Yo, mira, yo te voy a decir otra cosa. Mira, yo tengo algunos debates y hay gente que me reta a debates y demás. Y yo, hay una cuestión que tengo clara. Yo, si me siento a hablar con alguien de religión, yo no soy teólogo. Es decir, seguramente él sepa más citas del Islam que yo, por mucho que haya estudiado el Islam. Pero voy a hablar de los efectos del Islam en nuestra sociedad. Vamos a hablar de las repercusiones que tiene esa religión en la sociedad. Y te dicen que no, que ellos quieren hablar del dogma, claro, pero es que el idealismo fantástico en su cabeza, no sé, es que yo he visto un tipejo, ese es de los peores, que dice, en un debate le dijo a un ex musulmán, pero por ejemplo, que es un dios muy rencoroso y muy vengativo y muy castigador. Y aquí me sacarán 50 citas. Oh, mira, te puedo sacar yo otras igual, ¿vale? Así que relájate, islamista enfadado que esté viendo este vídeo. Además voy a contestar los vídeos, ¿eh? Los voy a contestar, que lo sepáis. Pero, y salía diciendo que ¿acaso tú no avergonzarías y castigarías a Hitler? Ese era su argumento. Ah, no, de hecho no, era con Marenas el debate. Es verdad, era con Marenas. Digo, ¿Con Marenas? ¿Qué limitado era con Marenas? Sí, que es un católico extraño. Sí. Y se ponía a decir eso. Y yo estaba diciendo, pero vamos a ver, qué locura es. No, con Marenas no. Con Marenas tuvo un debate, pero fue con otro. Porque claro, a él no le avergonzaría lo de Hitler. Pero decía, no, es que tú no avergonzarías y castigarías a Hitler, que ya está muerto, que no es tu cometido juzgar a nadie, que da igual. ¿Qué locura es esa? Estás poniendo un ejemplo estrambótico y extraño que todo el mundo va a estar de acuerdo para desmontar el argumento real de la persona. Estás haciendo una falacia, estás haciendo un espantapalos. Es que el debate para mí serían 40 segundos y sería la guerra eso. Porque yo no voy a admitir que me hagan falacias de ese tipo. Es un dios muy rencoroso, muy castigador. Es que para mí no tiene nada que ver con el dios cristiano, se supone que es el mismo según ellos, pero yo es que no lo veo igual. Para mí también el dios cristiano es infinitamente superior al dios islámico en cuestión de bondad, de misericordia y de buena fe, porque el dios islámico solo se dedica a castigar infieles y a primar a asesinos que cometen atentados con vírgenes en el paraíso. Por lo tanto, es un dios un poco, cuanto menos extravagante, un dios diferente. Yo tengo que preguntarlo, Andrés. ¿Las mujeres llevan el velo porque quieren? Porque esto es la frase. Bueno, algunos sabrán, pero... Claro, algunas habrán, sobre todo las que viven en Europa. Las que viven en Europa normalmente suelen llevar el velo por gusto y ya se está convirtiendo en una moda. El velo ya es una moda. El ponerse el velo así para atrás y ir súper maquillada, que es una contradicción en sí misma, pues se ha hecho tendencia. Bastantes hay mucha, para mí, mucha marroquí, mucha argelina, que va muy maquillada y claro, va con vaqueros, o sea, más ceñida. Y por eso los imanes están diciendo que no puede ser. Sí, claro, con las uñas hasta aquí, a darnos lecciones a los demás de Islam y de religión y de buena conducta. Cuando esa chica, si la cogieran en la época del profeta o en Afganistán hoy día, la lapidarían, simplemente por las pintas que lleva. Yo les animo a que lleven las pintas que quieran y que se quiten el velo. Yo desde aquí apoyo que se liberen. Yo también lo apoyo, pero me parece muy, muy hipócrita el hecho de darnos lecciones a los demás de Islam cuando te matarían a ti. A ellas mismas las matarían. Pero es verdad que en los países orientales las mujeres están muy subyugadas al hombre y no pueden hacer absolutamente nada. Están obligadas a llevar el velo. El testimonio de una mujer cuenta la mitad que el de un hombre,
O sea que en un juicio, para llevar a dos testigos deberían llevar a 4 mujeres. Jurídicamente. No, Jurídicamente dices. jurídicamente, para tener 2 testigos tienen que ser 4 mujeres. No, Dios mío, Claro, esto es increíble. ¿Qué dices? sí, Bueno, esto me acaba exactamente. de partir por la mitad. Sí. Estoy Y alucinando. el testimonio de la mujer vale la mitad que el del hombre y la herencia, la mujer cobra la mitad. Te vendrán con el cuento de no, es que el hombre tiene que mantener a la mujer, pero es que eso no se Claro. especifica en ningún lado. Y si las dos personas tienen 80 años y ya no se van a casar, también cobra el hombre el doble. Y, Curioso. y son cosas que no se sostienen. La argumentación cínica, demagoga e hipócrita que tiene esta gente no se sostiene con una persona que realmente conozca. Lo que pasa es que se aprovechan de las personas que no conocen bien los textos y no son capaces de sacarle la cita, pero con las personas que, por ejemplo, con las personas que sí saben no se atreven a debatir. Porque Ya. efectivamente el debate, como apuntó Roberto, duraría 40 segundos. En cuanto saques 2 citas, No esa te dicen, persona no, huye. lo importante es la esencia, la interpretación. Y yo, sí, como en Afganistán. Sí, sí. Venga, adiós. Claro, pero en el Islam, literalmente, en el Corán pone que hay que pegar a las mujeres. Lo pone textualmente. Luego te querrán decir que la palabra pegar no significa pegar, que significa dar con 2 dedos, no Y sé te qué, pero sacarán son. luego citas del Antiguo Testamento diciendo, no, en el Antiguo Claro, Testamento ya, pero es que está la nueva alianza, amigo. pero Había y en el Islam te un. dice que hay que combatir a cualquier infiel, que lo encuentre donde lo encuentre, que hay que hacerle la vida imposible. Es que Y es De lo hecho, que claro, dicen hacen, cosas se muy dedican a feas perseguir. de las mujeres del enemigo. También dicen cosas muy feas. Sí, las mujeres del enemigo normalmente son cautivadas con el fin de servir de esclavas sexuales. Para Es una humillarla. práctica, que ya una práctica que ya se puso de moda en la época del profeta. El profeta lo hacía, por lo tanto los seguidores del profeta también lo hacen. En los países en los que lo tienen permitido, claro, pero es verdad que tienen esclavas sexuales, trata de personas, es una locura. En Irán, por ejemplo, con el tema del velo, hubo unos disturbios muy feos, en los cuales murió gente y tenían policía de la moral que va por la calle incluso apaleando a gente. No hace nada ha Sí, muerto sí, una chica de una paliza. Hace nada, sí, hace un sí, par de semanas. pueden llegar a acabar con la vida de las personas simplemente por el hecho de decir, yo no me siento representado con esto y me quiero quitar este velo de la cabeza, pues por Pero eso. eso, según los de la mezquita de aquí, por ejemplo, que son los de Marruecos, eso no es Islam, claro. El Islam no son solo ellos. Claro, es que el Islam tiene 73 ramas. Cualquier musulmán te dirá que tiene 72 porque se quitaría a sí mismo. Pero claro, Claro. pero tiene 73 sectas. Lo que pasa es que cada uno se considera con la verdad absoluta. Y el iraní te dirá que el marroquí es un infiel, y el marroquí te dirá que el iraní es un infiel, y entre ellos mismos se matan y todo. Claro, es que es Es curioso porque realmente tú distópico. ves las verdaderas víctimas del terrorismo islamista son los musulmanes. Mayoritariamente son gente de países musulmanes, es verdad. O sea, es una locura. O sea, nosotros obviamente tendremos que denunciar las cosas que pasan en territorio europeo porque es nuestra casa y son cosas que no han pasado nunca y de repente pasan y quieren normalizarlo y no vamos a permitirlo. Pero es que la mayoría de grupos terroristas que más asesinan del mundo, por no decir todos los que más asesinan, son islámicos y sobre todo matan a gente infiel por no ser buena musulmán. Es que es increíble. Efectivamente, cualquier persona que, por ejemplo, lo del adulterio de las mujeres es un tema que ya es bien sabido, que será la vida, y muchísimas cosas que por robar te cortan. Son castigos muy arcaicos, muy desproporcionados. Lo de Te cortar la mano por amputan, robar, ¿no? cortan la Sí, mano, un eso pie. además lo reivindican mucho, los Pues, influencers estos sí, sí, para pro-islámicos. ellos es buenísimo, es buenísimo. No, es que tú en Arabia puedes dormir con la puerta abierta. Bueno, Si eres si, si, árabe, es- ¿no? si piensas como ellos. Porque como seas de estos O sea, trabajadores que. De hecho, el Yados este me lo decía. Pero viaja, has ido a Arabia, has ido a Qatar. Claro, el paraíso de la explotación laboral de trabajadores de semiesclavos que trabajar. tienen allí, que son musulmanes, pero son musulmanes de segunda para ellos, ¿eh? Claro, si no tienes el pasaporte catarí, te retiran tu pasaporte y te obligan a trabajar en condiciones infrahumanas.
y siendo musulmán. O sea, que son racistas hasta entre ellos. Porque a mí Si ellos no dicen, tienes... no, pero es que aquí todos somos iguales, el Sí, Islam es universal y sí, pero luego vas a sus países y en Qatar no, o en Arabia no son, o en Arabia Saudí no son iguales, es mentira. hay una diferencia, hay unas diferencias sociales increíbles. Entre ellos mismos tienen su propio estrado, ¿no? Sus propias capas Sí. de sociales, y desde ahí no lo saca nadie. O sea, que tú puedes haber nacido rollo la India. Es Mm. algo verdaderamente Que en la increíble. India el principal problema del país, que la gente no lo sabe, es el Islam, ¿eh? El auge del extremismo Sí, el islamista. auge del Islam, el auge del Islam en la India, en Bangladesh y Hombre, en ahora en Pakistán. Bangladesh ahora se han encargado de ir casa por casa. Ha sido una locura la limpia que han hecho los islamistas con el cambio de gobierno. Sí, Ya pero se han- Pero es incluso que, a ellos mismos, o sea, sí, musulmanes. No sé, claro, pero es hombre. que eso es el Islam. A eso se dedica el Islam básicamente. A imponer y hacer una limpia social a cualquiera que pueda oponerse o que suponga un peligro para su ideología. Yo, Si con tú, perdón. no, es que si tú te opones a la ideología de esta gente, puedes estar seguro que van a ir a por ti a acabar contigo. Puedes estar bastante seguro y de la peor forma posible. Intentarán tirarte a la hoguera, amputarte, decapitarte, cualquier tipo de... Hombre, lo voy a decir, con ningún tema como con este le han llegado tantas amenazas de muerte a Robert. O sea, ya solo por eso te hace saltar las alarmas. Dices, este es un tema. Sí, yo también he tenido bastante percance con personas que me han oído, que me han reconocido, ¿no? Y que Sí. venían enfurecidos, prácticamente llegando a las manos por el hecho de decir o de hacerle una pregunta siquiera. De, por ejemplo, un caso que tuve, que es un chico que me dijo, no, que Dios es perfecto, que no sé qué. Yo le pregunté que por qué castigaría a una persona homosexual, por qué durante un periodo de tiempo que son a lo mejor que vive 80 años, que te castigue eternamente quemándote, es algo bastante desproporcionado, ¿no? Pues casi llega a las manos esa cuestión. Es algo que no toleran. No toleran. El cuestionar su religión, no sé. Yo con con el que hablaba me decía, digo, cuando seáis mayoría, sí vais a implantar la Sharia. Y me dijo, claro, eso es la democracia. Y como ya, y aguantar tus tonterías ahora es derechos humanos, ¿no? Claro, Y luego me la decía, democracia, dice, pero os respetaremos. Y digo, pero seremos ciudadanos de segunda. Me dice, claro, como nosotros ahora. Y yo, pero Ahora, ¿qué dices? ¿en qué sois ciudadanos de segunda? Si hacéis Si lo tienen que más queréis. privilegios incluso. Si están por encima incluso en muchos aspectos. Pues él decía Pero, que eran ciudadanos de segunda y que nosotros lo seremos en el futuro. Y yo pensando, a la guerra. O sea, es no, no. inviable. Ujú. Yo no estoy dispuesto a permitir eso tampoco. El hecho de que ellos, por ejemplo, ellos si entran en muchísimos sabios lo dicen, que cuando conquisten España o Francia o Alemania, el alemán, el español o el francés tiene tres opciones. Una, convertirse al Islam. Dos, no convertirse, pero pagar un tributo para que te dejen vivo, que tiene su propio nombre en árabe. O tres, morir. Esas son las tres opciones. bueno, la democracia, ¿no? Tres opciones, Claro, vota por la que tú quieras. porque Morir Y luego o está hacer la lo que no cuarta, quieres. que es que se vayan ellos. Esa es Sí, la cuarta. de la cuarta se han olvidado, efectivamente. que es la única buena, además. ¿Qué opinas sobre Ah, la situación de Europa, Andrés? Porque tú has trabajado fuera de España sí, también. sí, sí. ¿Qué opinas Es sobre una, el tema fuera? ¿Crees que es un reflejo de lo que nos va a pasar aquí? ¿Estás viendo cosas que no te esperabas? eh, es una auténtica distopía lo que veo. No, a mí no me entra en la cabeza que en países que han luchado durante tanto tiempo los, los europeos antiguos han estado luchando por conseguir las libertades, que a lo mejor la gente de hoy en día, los progresistas de hoy en día, piensan que todo lo que tenemos es gratis, pero todo lo que tenemos se ha conseguido tras muchos años de sudor, lágrimas, sangre y sufrimiento, para que ahora con políticas que van en contra de nuestros intereses y básicamente prostituyéndonos frente a nuestro agresor,
permitamos que entre en este tipo de ideología y no pongamos ningún tipo de control y le permitamos todo lo que hace. Le permitamos todo porque si no se lo permitimos, somos los racistas. Somos personas que es como si le debiéramos la vida a ellos, como que le debemos sumisión a esta gente. Simplemente por el hecho de querer matarnos. Claro. Claro. Me gustaría también hacer una pequeña reflexión, que es cuando la gente está en contra de los judíos, es antisemita. Sí. Cuando la gente está en contra del Islam, del judaísmo me refiero, es antisemita. No de los judíos, del judaísmo. Cuando la gente está en contra del Islam, es islamófobo. Cuando la gente está en contra del cristianismo, te dan la apertura a los Juegos Olímpicos. Esto también es una cosa que me llama la atención. Es que yo considero que la religión que peor lo pasa es el cristianismo. La de cristianos perseguidos que hay en el mundo se cuentan por cientos de miles. Por ejemplo, yo conocí a un pakistaní cristiano que tuvo que huir de su país porque el siguiente asesinato iba a ser el de su familia. Por lo tanto, tuvieron que huir del país. Ahora residen en un país europeo. Pero me contaba y me decía que el Islam les arruinó la vida. Le quitaron a personas de su familia. Me contó una historia de una vecina embarazada a la que echaron a la hoguera y cosas verdaderamente aberrantes, cosas impropias de la época en la que estamos. Por eso te digo que cuando escucho este tipo de historias y de anécdotas, me parece que vivimos en una época totalmente contraria a la que tenemos. Y luego vienen aquí huyendo de eso y se van a encontrar a los mismos. Pero es que huyen de Irak, de Siria, de Kuwait, llegan aquí y quieren traerse Irak y Siria aquí. Claro, muchos de ellos no, que diga, y otros no huye nadie, claro, y por eso hay tantos refugiados sirios. Pero claro. en Alemania creo que hay 2 millones de refugiados sirios. Sí. Pero el hecho de que una persona huya de un lugar en la que la situación es insufrible, porque es insufrible vivir en ningún país árabe o musulmán, irte a un país en el que tienes todos los derechos y las libertades y querer llevarte el país del que huías, es que eso es el último escalón de la hipocresía. Sí. Eso no claro, tiene esto es un fenómeno que tú habrás visto también con tus ojos y bueno, además en España también pasa, que es al final de la guetificación o de la concentración de mucha gente de una misma procedencia en barrios donde de repente su ley es la que manda. Y hay zonas donde no vas a encontrar, tú no puedes denunciar violencia de género, de no sé qué, porque es que estás atrapado. Estás atrapada. Claro, efectivamente. Son zonas donde no entran ni la población autóctona y en muchos casos ni la policía. Es como una parte del país que es la anarquía absoluta que implantan ellos las leyes. Dicen a las mujeres lo que tienen que hacer, dicen a los hombres lo que tienen que hacer y ellos mismos se rigen entre ellos. Una religión de control total y que efectivamente de control y sumisión. Es que claro, como además tienen esas redes que se meten en la familia, se meten en todo, es que no hay manera de escapar. Yo creo que la gente cuando se pone a comparar cosas de no, es lo mismo que el cristianismo, es que no entienden nada de la evolución de las dos religiones. Es que no entienden nada. Y aquí en Europa hay mucho fetiche con la izquierda, con el Islam. Es terrible. Por el hecho de que se come el cristianismo, por la actitud que están teniendo la jerarquía católica y otras iglesias que, otros grupos cristianos, mejor dicho, que no son católicos. Sí, el Islam es algo que se está expandiendo demasiado rápido y es algo muy, muy, muy peligroso. Y la gente que lo sufrió es la que más claro lo tiene, porque a mí me vinieron, por ejemplo, unos budistas a un acto en Asturias contándome lo que hacían no me acuerdo cómo se llaman exactamente los que llevan un poco, que no es ni una religión, pero bueno, los que llevan un poco su rama, por así decirlo, del budismo. Y allí tienen hasta amuletos contra el Islam, porque han sufrido atentados y han sufrido ataques permanentes y tienen hasta amuletos, que a mí me trajeron amuletos budistas contra el Islam. Es que la gente que más lo ha sufrido es la que lo tiene claro. Me tendrás que prestar alguno a ver si... Pues tengo para repartir, que me dio un montón, así que cuando te veo te lo doy. Uno está agenciado a Andrés, eso es así.
Pues es Perdón, que perdón, Álvaro. el mayor holocausto de la historia lo sufrió la India por parte de los musulmanes, en el cual murieron millones y millones de personas, que de eso nadie habla, pero está en la historia islámica, que la conquista de la India fue lo más sangriento de lo que se tiene en registro. Claro, porque el Fue a Islam pasar a fue cuchillo a media India. Se pasó desde a el cuchillo a media principio, India. fue de conquista. Creo que Sí, hay además. Hay una historia que, mira, voy a comprobarla contigo, creo que es cierta, que es que el nieto de Mahoma intentó hacer una reforma del Islam y después de la expansión y acabaron con él de la peor manera posible. O sea, ni su propia familia fue capaz de cambiarlo. Hay muchas críticas que se les hacen al profeta. Bilder siempre habla de el primer ministro alemán, ahí holandés, perdón. De Países Habla Bajos. de Países Bajos, sí. Se enfadan los de Países Bajos. Que habla de su relación con una menor, siempre habla de eso. ¿Qué opinas sobre la figura del profeta como tal? Eh, el profeta es cierto que se casó con una menor, con una De niña de 6 8 años. años, Ah, de 6 6 años. 6 años, y, y consumó el matrimonio, es decir, que se supone que tuvo relaciones sexuales cuando ya tenía 9 años. Y él tenía 53, no se nos olvide. Luego es cierto que conquistó bastantes pueblos, es cierto que tenía, a los musulmanes se le venía a tener 4 mujeres, pero él tenía 10 y luego tenía 2 concubinas. Y Ah, luego, fuera de eso, se tiene constancia de que estuvo con hasta más de 45 mujeres. Es decir, joder. él tuvo 10 mujeres, entre ellas esta niña menor, y de las 2 concubinas, una era un regalo del rey de Egipto, que se llamaba María la Copta, que es una secta del cristianismo. María la Copta, y tuvo un hijo fuera del matrimonio con esta chica. Joder, qué poco puro todo. Estoy alucinando, no Claro, me en sabía plan, yo esto. para ellos es la persona más pura, más noble y la mejor criatura que se ha fabricado, pero es cierto que practicaba el matrimonio de placer, que aceptaba esclavas sexuales, que tenía esclavos, que asesinaba a cualquier persona que se opusiera a lo que él decía, y que básicamente él tenía todo permitido, porque subía a la montaña, bajaba con un nuevo versículo que le permitía hacer lo que él quisiera, y aquí no pasa nada. El cristianismo también fomentaba que la gente se casara muy pronto, pero es verdad que en ese sentido han evolucionado y ahora no fomentan matrimonios de menores de edad. Es decir, se han sabido adaptar y modernizar. Pero es lo que dice Andrés, el Islam yo creo que no es así. Hombre, es que los matrimonios forzados que tenemos en España, al menos una parte de ellos son en esas comunidades. Una Sí, parte sí. importante de ellos. Efectivamente. El Islam no tiene pensado evolucionar porque para ellos esa es la verdad. Esa es palabra directa de Alá y eso no se puede cambiar bajo ningún concepto. Por eso siguen igual que estaban hace 200, 400, 600 y 1000 años. Siguen exactamente igual, vistiendo una indumentaria impropia tampoco de la época y comportándose de una forma impropia. ¿Por qué? Porque ellos consideran que esa es la verdad y la verdad permanecerá por los siglos de los siglos, cosa Es un que tema, es, ¿eh? es Es, incierta y, y toman por ejemplo a uno de los peores personajes que pueden tener, que es el profeta del Islam. Una persona se tiene constancia de que dijo cosas que no eran, que invitaba a la gente a beber orina de camello, que se sigue bebiendo hoy en países árabes como medicina, que decía que las vale. mujeres eran deficientes mentalmente. Eh, todo esto que digo, tengo el libro y puedo sacarlo cuando quiera, si alguien quiere que Pero comparta la Andrés, fuente. no lo tendrás en español, no osarás tenerlo traducido. Porque es mentira, porque Dios no habla Porque esa entonces, lengua. Claro, claro, al traducirlo pone totalmente lo contrario. Claro. claro, Ya claro, me ponía exacto. no bebas orina. Claro, Es en que, árabe pone que no se debe. sí, es escalofriante porque yo pienso en toda la gente que conozco que es del rollo así progre o incluso que es que amigos, familiares, desconocen todo esto, desconocen los No tienen ni peligros que idea. hay.
Y No tienen ni idea. siempre se pone en una posición a la defensiva de lo más importante de esta conversación es que quede claro que yo no soy racista. Yo me acuerdo todo el rato de una viñeta que se ha hecho famosa estos últimos años de papá, ¿y tú qué hiciste mientras destruían Europa? Bueno, yo asegurarme de que nadie me llamara racista. O sea, es como eso sí que es moral El, religiosa casi de no el puedo miedo de, permitirme el pecado. claro, el miedo de ser fascista. Que es que Sí, el sí. fascismo avanza a pasos agigantados cuando el verdadero fascismo es ese. Ese es el fascismo que hay que parar, el que viene de Oriente Medio. Es que, Hay que claro. ponerse y luchar. Primero hay que tener conciencia del problema, hay que saber los perjuicios y las consecuencias que puede tener que dejemos entrar aquí a quien sea, sin poner ningún tipo de filtro, sin comprobar nada. Y luego hay que ponerse manos a la obra a luchar y a frenar esa oleada, que es el verdadero fascismo. Pero es mejor quedar bien con la sociedad occidental, decir, mira, yo soy muy humano porque acojo a este asesino y lo meto en mi casa. No, no, tal Es cual. una distopía, es una distopía. Yo, fíjate si están cegados que afirman que la ciencia está evolucionando según el Islam y están diciendo que se va a descubrir dentro de poco que la Tierra tiene forma de huevo de avestruz. Mira, yo cuando digo estas cosas, ¿qué avance científico hay en los últimos 500 años que sea por el Islam? No digo de una persona que sea musulmana, sino por la religión, aunque venga Claro. el profeta otra vez y Ninguno, nos cuente la historia fantástica que quiera. ninguno, ninguno, ninguno. Lo Ni del ni huevo lo de habrá. avestruz no me deja dormir. Lo del huevo de avestruz le llevo Es dando vueltas increíble. Yo desde que cuando me veo lo a dijo gente Rob. así, recostada en un sofá, en plan en yados islámico, Sí, sí, decir, sí. no lo dice este en concreto, no lo dice, pero uno parecido, diciendo, oh, sí, no, es que se va a descubrir que es como un huevo de avestruz. Y es de verdad. Claro, porque como ha venido Dios y se lo ha dicho, Claro. es así. Claro, Ellos no pueden ver que no sea así. claro, claro, claro. Es que ellos piensan que eso es así, sí o sí. Y si no es así, lo será. Si tú le dices, mira, que se ha demostrado que esto no es así, bueno, pero en el futuro seguro que se demuestra que sí. Vamos, Claro. que es un adoctrinamiento absoluto, sin sentido. Porque Porque luego también te obviamente. vendrán con los, claro, Perdón, luego te perdón, vendrán con Andrés. los milagros científicos presentes en el Corán, que eso para ellos es Vale. irrefutable. Pero como tú te fijes y leas el milagro científico, es un error científico el que hay presente. Es un error científico, como el hecho de que dice, explica perfectamente el proceso por el cual el feto se forma y, no sé, y textualmente pone que primero se forman los huesos y luego la carne. Y la ciencia ha demostrado que no, que primero es un amasijo de carne y luego de ahí surge la célula ósea. Pues para ellos ese milagro sigue siendo No, la irrefutable. ciencia terminará redescubriendo que tenían Claro, razón. acabar la verdad. Regresará, la ciencia regresará a su estado natural, el Claro, que islámico. es el Islam, ¿no? Es increíble, es Exactamente. increíble. Pero porque es curioso, porque es verdad que al final lo que estás diciendo es como una religión que no ha avanzado en el tiempo y que se ha implantado políticamente de una manera totalmente impositiva. Claro, porque el cristianismo sí que tuvo una evolución filosófica interna súper importante, con la adaptación de... Hace gracia que dicen, no, los textos de Aristóteles y Platón los habían conservado los musulmanes. Sí, pues no se los leyeron, porque los únicos que los adaptaron después a su religión fueron los cristianos. Y, por ejemplo, la discusión entre razón y fe es algo que ocupa páginas y páginas. Santo Tomás, Pero que Pau, sí, ¿cómo van a adaptar nada? Si ellos son la verdad. ya, es que no lo puedo entender ya, tío. Es que me encanta porque Totalmente. se ponen en una Totalmente. posición de autoridad cuando ellos no aprovecharon esos textos, cuando hablan de Averroes. Es como, pero ¿cómo vas a hablar de Averroes? Sin vergüenza. Si le Pero bueno, persiguieron, es que es alucinante. Y hay otra cuestión, claro, en España, con el tema este del, no es laicismo, con el tema del Estado confesional, el tema de la religión en los colegios es algo que los progres solo podían encajar de una manera. ¿Queremos quitar las religiones de los colegios? No, queremos que estén todas. Entonces el Islam tiene que estar también. De hecho, forzaron a Murcia, que fue la última en resistir a la imposición del Supremo, a dar esas clases del Islam. Y hace nada, o sea, creo que ayer, o si no hoy, la Comisión Islámica de España ha salido pidiendo que se promueva más los profesores y la posibilidad de estudiar el Islam en los colegios. ¿Tú qué opinas de esto, Andrés? Que es otra medida más desde la ignorancia absoluta, encima promover que en los colegios, en la educación pública, se impartan este tipo de ideologías.
es un auténtico error que se permita a imanes entrar en colegios públicos. Eso es el colmo de la ignorancia. Eso es una auténtica aberración. A mí me recuerda, por ejemplo, en Marsella, que hay colegios donde directamente separan niños y a niñas, y todo eso que temía tanto a la izquierda de la iglesia en los colegios ahora se vuelve una realidad defendida por la izquierda. Y en Holanda, en los Países Bajos, que se me jodan los de Países Bajos, más de 50 escuelas primarias salafistas. No wahhabí, no, salafistas. Donde obviamente, bueno, es que es pura educación religiosa de aceptar el dogma y quedarte ahí, y el conocimiento ni está ni se le espera. O sea, es una situación que en Europa además ha ido a más y la gente se cree que no, que nos queda igual, que unas clases, aquí se quejan, no, hay muy pocas clases. ¿Qué quieres? ¿Que lleguemos de verdad al punto de Países Bajos? Yo no. Es una Es que a partir de cuántas clases se considera peligroso. Es que Claro. es algo que es una argumentación muy, muy cínica y muy demagoga. Claro, porque es que si le dices que no, eres racista y eres un xenófobo. Eres un Sí, xenófobo. Pero luego, la religión cristiana, si la quitas, eres el mejor, ¿sabes? ¿No? Porque los Sí, curas sí. son todo Sí, son sí, todo el sí. demonio. Claro. No, los chistes de Pero curas, todo lo que tú quieras. Todos los lo chistes que de tú curas. quieras y sobre la Biblia y todo lo que tú quieras. Bueno, Pero ahora bueno. no entremos en el tema de la verdad, que ahí ya nos No, ponemos agresivos. Claro. es increíble. Es que además, yo no he visto nunca un musulmán al que le puedas negar la verdad de su fe y hacerle una crítica sin que enloquezca. Enloquecen con cierta facilidad, sí que es cierto. Tienen Es que, tendencia a volverse locos en cuanto le refutas alguna teoría o en cuanto le dices dos palabras que le hagan pensar un poquito más allá del bien y del mal. Y, y es algo que sí que hacen bastante. Ponerse agresivos es una auténtica locura. es puro dogmatismo, básicamente. Es que no lo puedo entender. No puedo entender la complacencia de la gente mientras pasa todo esto. Se expande. En España hay 2.400.000 musulmanes ahora mismo, según la Comisión Islámica. Pero yo creo que son más. Bueno, tú sabes que ellos son los primeros interesados en decir que son muchos, pero sí, posiblemente sean más. Y ellos dicen que 1.000.000 de estos son lo que llaman ellos hispano-musulmanes, de los que son nacionalizados, que ellos mismos utilizan el término nacionalizados españoles, 500.000. O sea, Medio. estamos hablando de que están calando y hay gente nacionalizada en España que profesa no la religión, sino esa visión política, además, de la religión. Sí, exactamente. Si sigue la cosa como está, seguramente lleguen a los parlamentos, a los ayuntamientos y tengan poder político. Y es cuando verdaderamente sufriremos las consecuencias de haber permitido lo que estamos permitiendo hoy en día. Porque en cuanto toquen los ayuntamientos y las administraciones públicas, pues, Es que las libertades empiezan a flaquear. mira Reino Unido, es que es una locura. Efectivamente, Es que que la gente dice, tampoco, no, ¿qué pasa en Reino Unido? ¿Qué pasa? Pues que el alcalde de Londres es musulmán, que hay decenas de alcaldes y de personas en cargos de responsabilidad que son musulmanes, sí, que no pero es sienten que, el país como suyo. claro, pero es que yo vi en un vídeo de Roberto precisamente cómo un partido político en Cataluña tenía la bandera de Marruecos. Sí, sí, en una, La, en la, una la zona. bandera de Candidato, Marruecos y de Cataluña. Sí, sí. Es una, eso no tiene. ¿Qué pasaría si hiciéramos eso en Marruecos? a la cárcel. Es que, es que No, lo no, mejor que te total. puede pasar es eso. Y Eso, eso, En Australia hoy ha salido la noticia de que han lanzado un partido musulmán y en Australia hubo un atentado en una iglesia que intentaron apuñalar a un cura, que era además un tío, la verdad, con dos cojones, lo tengo que decir, que siempre criticaba los ataques que les hace el Islam y tal, y le intentaron apuñalar y ahora tiene un partido político. Es que, no sé. es Lo una que habría que locura. hacer es ilegalizarlo, mirar quién son todos y vigilarles toda su vida. Sí, Claro, y el que tenga algún antecedente, echarlo fuera cuanto Fuera, antes. eso es. Yo lo pienso firmemente. a ¿Ves? ver, Esto, Exacto. la gente, o sea, si esta opinión tú la das en el supermercado y la gente te viera la cara y demás, a ti no te dirían nada. Pero si lo dijera yo, sería hombre, fascista, racista. Y esto, la gente de origen migrante, me refiero de generaciones y demás, no tiene una ideología homogénea. Y
hay mucha gente que está muy harta del Islam y lo que hay que hacer es apoyar a esa gente y que no puedan hacerles una cruzada en su contra. Eso es lo que la gente tiene que cambiar el chip, que no es una cuestión de colores, ni de que mi abuelo era de Marruecos. Tu abuelo me da igual. Me importa lo que hagas tú. O sea, lo vuelvo a insistir porque la gente me va a decir, ¿qué racista? Precisamente es justo todo lo contrario. Yo, cualquier persona que tenga estas posiciones como las que tiene él, para mí, vamos, hombro con hombro. Y lo quiero decir muy claro. Sí, la verdad es que nunca me he sentido tampoco persona racializada, que ahora está de moda el término. Sí. Pero, claro, nunca me he sentido en ese colectivo, nunca me sentiré, yo siempre me sentiré un español más y me alineo con los pensamientos de las personas con las que creo que tienen sensatez. Me da igual el color. Si Roberto Vaquero fuese negro, pues seguiría estando aquí. Sí, le insultarían menos. Es un argumento muy demagogo, es un argumento muy demagogo. El hecho de decir, no, es que como tú eres racializado, tienes que ser de izquierda. Yo pienso siempre en estas acusaciones que te hacen de extrema derecha y tal, y de nazi, no sé qué. En Suecia, la mayoría de los atentados antisemitas los llevan a cabo islamistas. En Europa, los atentados antisemitas han tenido un auge relacionado con el auge del islamismo político, y quien no lo quiera ver, pues no sé a qué está jugando. Es curioso porque incluso en los preceptos de ese fascismo que tanto temen, ellos se han convertido en los nuevos referentes. Y la izquierda se ha vuelto muy antisemita en Europa, incluso en Alemania, cosa que antes era impensable y de repente... Sí, claro, porque no es una cosa anti-Israel. Yo veo que hay mucha gente que es directamente anti todo lo que suena judío. Sí, van a hoteles. Anti-judío y todo lo que se pueda asimilar. Claro, porque es esa concepción de los infieles que habéis hablado antes. La gente no es consciente hasta qué punto tú, por no ser musulmán, para esa gente eres una persona de segunda, ya no un ciudadano, eres alguien que no merece nada a no ser que te salves y llegues a tu estado natural, el Islam. Me encanta la frase del estado natural. Sí. Por ejemplo, en muchísimos libros ponen que los que le hagan la guerra al Islam, versículo del Corán, los que le hagan la guerra tienen que ser o decapitados, crucificados. Su castigo es la crucifixión. Por ejemplo, yo debería estar crucificado, lógicamente. Pero de verdad, pues no será en mi guardia, ¿eh? Eso ya te lo aseguro yo. Es increíble que se crean además con el derecho de hacer lo que quieran. Yo no lo puedo entender. Y yo te quería preguntar, ¿qué opinas? Porque lo has dicho un poco, pero ¿crees que hay un problema migratorio en general? O sea, ¿cómo crees que podríamos solucionar este problema migratorio al final? Considerando delincuente a todo el que entre en un país de manera ilegal, devolviéndolo a donde viene, haciendo que los países emisores se queden con sus ciudadanos y si no, sanciona al país. Yo la verdad que estoy bastante harto de que se rían de nosotros. Los países, Marruecos se ríe de nosotros. Nos está sacando el dinero por todos lados y aún así te sigue metiendo inmigrantes. Te lo sigue enviando. Y otra prima, y son países a los que estamos sometidos, como si les debiéramos algo. Cuando es un país enemigo, un país que se está aprovechando de la clase política que tenemos, que es paupérrima, que te vas a esperar, ¿no? Y se está aprovechando de eso para limpiar su país, modernizarlo y que nosotros nos comamos la basura que desprecian. Es algo verdaderamente distópico, no tiene sentido. Es muy simbólico que cada año de repente liberen a 20.000 presos de las cárceles de Marruecos porque saben que no tienen que preocuparse mucho por dónde van a acabar. Qué curioso. Saben que estarán en Algeciras, en Tarifa, en Almería. Sí, de hecho, pero es que España es el paraíso del delincuente. Tienen barra libre para hacer lo que quieran. Delinquen a sus anchas. El mismo tío te puede robar 3 veces la misma tarde. Bueno, y luego llamas a la policía y la policía, que tampoco tiene capacidad de hacer mucho, pero que pareciera como si fueran mejores, si tuvieran permitido, tuvieran una licencia para matar. Es literalmente la licencia para matar.
Mira el de Algeciras, al que mató al sacristán. Ese Que tenía tenía una orden de orden de expulsión detención encima. y no se Y cumplía desde hacía meses. En Alemania, hace una semana también una persona de origen sirio, que es que hay que decir los orígenes porque es importante, eh, asesinó a 3 personas, hirió a 8 y con una persona que debería estar deportada. Lo que pasa es que le deniegan el asilo, se esconde 6 meses, lo vuelve a pedir y se lo dan. Es que es de Madre risa. mía. Y Es de risa. atacó un festival que era por la diversidad. Es Por la decir, diversidad. ha asesinado a gente que son pro modelo migratorio. Es que, Es que de verdad, no, me no, da náuseas. no sé si así se pueden dar cuenta del problema de eso. Hay un dato curioso que hay gente, porque hay gente que dice, no, pero en realidad no es un problema, la gente viene a España para irse. Mirad, España es el cuarto país del mundo que más inmigrantes permanentes recibe. Solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. O sea, tenemos una situación Más que, que claro, Francia. claro, o sea, es que es eso, que lo denuncia Robert desde hace ya años, que dice, es que no nos damos cuenta que tenemos un porcentaje migratorio más grande, un proceso más acelerado que otros países, que estamos yendo de cabeza a lo que están viviendo allí y vamos a acabar peor. Porque es que tenemos todas las condiciones. Te dicen, no, la gente de Latinoamérica, bueno, aparte de que obviamente también hay problemas con la getificación y hace nada a un señor en Ferrol casi le matan de una paliza unos dominicanos de los que se quejó que tenían la música alta. Aparte, o las bandas latinas en Madrid, que es un problema gravísimo, cosas así. Es que cada vez hay más inmigrantes de la zona africano, bueno, de contexto musulmán. Voy a decirlo así. Sí, Cada vez hay más. efectivamente. Bueno, Claro, ahora según el mismo INEMI. la inmigración sobre todo viene de la zona a Canarias, por ejemplo, sobre la zona de Mali, Mauritania y estos países, que en Mali, creo recordar, no sé si es justamente Mali, que hay una persecución a los cristianos insufrible. En muchos países de África, en Nigeria, por ejemplo, los están aniquilando. Claro, en Nigeria o en estos países musulmanes se En persigue a los Burkina cristianos Faso y de eso también. nadie habla luego. Y a esa gente nadie le da voz, de eso nadie es Sí, de capaz de hecho, decir, no, pero es que esta gente está matando a, a cristianos Y por el luego hecho de ser vienen cristianos. para Europa. Es que es de película. Claro, no sabes quién entra, qué ha hecho, rompen los nada, pasaportes nada. nada más llegar aquí, que eso lo hacen en el aeropuerto. O sea, no es que lleguen Claro, en el barco y los... No, no, lo hacen en el aeropuerto. De hecho, ha en el habido aeropuerto. un motín de inmigrantes africanos en Barajas, hace nada, hace 2 días, de lo que estamos grabando este vídeo, contra los policías. Pero vamos a ver, ¿qué Pero más es que es señales una locura. necesitamos? Es una situación verdaderamente trágica. Es que, es que vivimos una situación que no se le hubiese ocurrido ni al mismísimo George Orwell. Es Tal una. cual. Es, Yo creo que le es preguntas a la gente hace 70, 60 años y te dicen, sí, sí, claro, lo que tú digas, jefe, eso claro, no va a y te pasar. dirán, Pero ¿qué 60 años? Yo cuando era pequeño, Ya, en el 97, 98, 99, 2000, que no había nada de esto. Esto es nuevo, en 20 años ha pasado. sí, exacto. exactamente, exactamente. Esto es muy reciente, hará 20 años a la fecha, y, y es algo incontrolable e insostenible, porque y la policía que no puede hacer nada tampoco, la Guardia Civil desarmada, esperando el matadero, vamos, porque es que te puede pasar cualquier cosa, y que sientas que no puedes defender tu casa, tu país, que no puedes hacer nada, que es una Es la auténtica sensación invasión en toda generalizada. regla, es una auténtica invasión en toda regla. Es una sensación de impotencia y la gente además mucha gente no siente el país como suyo, no se ve en la necesidad de defenderlo. Andrés, No, yo tengo que sí, decirlo, gracias por hacer lo que haces. De hecho, Andrés, para quien no lo sepa, podéis seguirle en YouTube. Andrés Hurtado, ¿no? Así tal cual. No sé si tiene Andrés alguna Hurtado. coletilla más. Eh, el link de Andrés Hurtado Pío, porque es un personaje de Pío Baroja. Pues mira, ahí Y lo lleváis, podéis seguirlo en YouTube y seguir, ha empezado ahora. eh, Podéis ver los vídeos que está sacando. Nosotros queremos seguir dando voz a gente que confronte, incluso desde la posición de la que está Andrés, mejor si es así además, este proceso de islamización y de descontrol todo lo que estamos viviendo en Europa y en España particularmente.
Y si conocéis a gente que creéis que podría venir aquí, por favor, hacednoslo llegar. Nosotros estaremos encantados. Andrés, bueno, Digo, gracias por venir. Muchas gracias, de verdad. muchísimas gracias a ustedes, ha sido un honor. Gracias por darme voz. Lo necesitaba en parte. Y Te has desfogado. Siempre que quieras volver, estás invitadísimo. Sí, algún día Para mí actualidad sería con un Vaquero honor. tienes que venirte. Sí, para mí sería un honor volver todas las veces que me requiráis. Pues muchísimas gracias. Un De placer. Hasta luego, corazón. Andrés.